Bueno, estimados alumnos, vamos a repetir este tema porque ha habido algún error que vale la pena destacar. El tema es el 4, las fuentes del derecho. Vamos a hacer una aproximación crítica al concepto de fuente de derecho, como hace el libro, y dentro de la expresión fuentes del derecho tenemos las instancias de las que procede instrumentos normativos en los que es susceptible plasmarse la regulación jurídica. El término fuente designa el origen de algo y del derecho deriva alguna instancia o instancias que son sus fuentes en los que brota o tiene su origen la autoridad con potestad suficiente para legislar o la normativa que emana de esa autoridad. Hay un problema filosófico-jurídico que es, una polémica, que es de dónde emana el derecho. Pues bien, tenemos dos posturas. La postura positivista, aceptada en la actualidad, donde el derecho, la voluntad del legislador y con las normas que instaura, es la aceptada, el derecho está positivizado, negando otro origen. Entonces tenemos que fuentes del derecho son las cuyo origen es el legislador y sus normas. Una visión realista de las fuentes. Luego hay otras posturas que realmente tradicionalmente se han denominado ius naturalistas o de derecho natural, en las que las leyes del legislador es un elemento más de lo jurídico, inseparable de las relaciones. Hay fuentes normativas, hay agente y normas esenciales, pero que no se agotan en el derecho, sino que pues, hay otra serie de normas que son fruto de la naturaleza o de la vida del hombre en la naturaleza y recoge otras ideas, otras posturas pues más idealistas, no tan pragmáticas. Las fuentes de producción y fuentes de conocimiento del derecho, pues decimos que el derecho emana de fuentes y hay que distinguir, porque esta parte es nueva en la última edición del libro, esta distinción entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Entonces, vamos a partir de la explicación que venía en la edición anterior del libro para llegar al concepto que debemos memorizar. Tenemos fuentes materiales, según quién lo crea, los agentes creadores o instancia, les denominamos fuente de producción. Es decir, fuente de producción son fuentes materiales y son en función de quién lo crea, ¿no? Quién crea el derecho. Luego tenemos fuentes materiales, mediante las formas en que se manifiesta, el instrumento en que se plasma, las normas propiamente dichas. Entonces hablaremos de fuentes de conocimiento. Así tenemos fuentes de producción a que hace alusión a quien crea el derecho y fuentes de conocimiento, las distintas formas a través del cual una persona puede conocer ese derecho, ¿vale? Ambos aspectos no están desligados. La primacía de uno u otro instrumento normativo, ya sea la ley, ya sea la costumbre o la jurisprudencia, depende de qué sujetos o instituciones tengan poder normativo en cada momento histórico. Vamos a ver ahora su evolución histórico-jurídica de Occidente en nuestro entorno más cercano. Así, en la antigüedad y en la Edad Media no hay una producción del derecho única, sino una coexistencia de fuentes, como hemos visto y como veremos, una pluralidad de fuentes. Es una concepción abierta a la casuística y la búsqueda de la solución más justa a los conflictos jurídicos reales y concretos en distintas instancias y con distintos criterios. En Roma, los pretores, jurisconsultos, el Senado o los emperadores ostentan la condición de fuente de producción. Ninguno de ellos es exclusiva. Dictan edictos, leyes, constituciones, opiniones, citas y conforman fuentes de conocimiento que se completan o integran entre sí
en un orden jurídico complejo y dinámico. El derecho medieval, los monarcas, la Iglesia, las autoridades municipales, los señores feudales, los comerciantes, los gremios, son en el ámbito de su jurisdicción propia las fuentes de producción. ¿Quiénes lo crean? Producción del derecho, de las que derivan las correspondientes fuentes de conocimiento, de donde se conocen o donde se plasman, como son las leyes, las bulas, los fueros, las regulaciones gremiales, las resoluciones, cada uno vigente en un territorio o aspectos del individuo, como un ciudadano, pues un súbdito, o como un cristiano, por ejemplo, sin clara relación a la jerarquía entre unos y otros. La lex mercatoria, por ejemplo, regulaba los intercambios comerciales entre comerciantes o entre los gremios, ¿no? Los distintos gremios. También tenemos el derecho canónico, aprobado por las leyes de la Iglesia, las leyes y edictos dictados por la autoridad real o municipal, pues cada uno se aplicaban a sus propios, las propias personas implicadas en ellos, ¿no? Lo que componía un enjambre de órganos y normativas que ilustra el grado de heterogeneidad y fragmentación en el derecho del medievo. Ahí tenéis el enjambre que supone pues esta imagen gráfica, ¿no? Heterogeneidad y fragmentación en el derecho del medievo. La nota común a estos órdenes, que es importante para TES, vigentes hasta los siglos XIV y XV, es el pluralismo jurídico en cuanto a la pluralidad o coexistencia de fuentes, tanto de producción como de conocimiento, con normativa específica en cada ámbito de la vida del ser humano. Este pluralismo dará paso, paulatinamente, al monismo jurídico, una vez que el Estado moderno se afirma como la única fuente de producción del derecho y niega cualquier otra. Aquí tenéis pues la pluralidad de fuentes, ¿no? En esta imagen. Más cuestiones. En el Estado moderno y contemporáneo, pues bueno, la aparición y consolidación del Estado moderno supuso la desaparición del pluralismo jurídico y la concepción del derecho ligado a él. La concentración del poder en el monarca supuso la afirmación de su monopolio para crear y aplicar el derecho. Con el triunfo del Estado en los siglos XVII y XVIII se configura el Estado como absoluto, lo que se denomina absolutismo, ¿no? El rey acumula todo el poder y autoridad para dictar leyes en su territorio. La idea de una nación, un soberano, una sola legislación, sintetiza el significado del Estado moderno en una primera fase donde la voluntad del monarca es la fuente de producción única y la ley que expresa la voluntad del monarca es la única fuente de conocimiento. Fundamento y origen del ordenamiento jurídico. La soberanía es personificada por el gobernante en exclusiva para crear derecho, sometiendo su voluntad a la actividad la actividad legislativa. Jerarquización del sistema de fuentes, donde en la cúspide está la voluntad del monarca y sus preceptos. El paso del Estado absoluto al Estado liberal, pues se consagra con la Revolución Francesa en 1789, no supuso un cambio de Estado como fuente primordial, sino una transformación de la titularidad, o un desplazamiento de esa titularidad del poder estatal. Es decir, ¿dónde se transforma o se traslada? Pues se traslada del soberano al pueblo, ¿no? Representado por los representantes políticos. La concentración del poder del monarca, como os decía, dio paso al principio de separación de poderes de Montesquieu. El legislativo, el parlamento, el ejecutivo, el gobierno y el judicial, la administración de justicia o la justicia. Se distribuyen en el poder estatal y la potestad legislativa. Conforme a la teoría política liberal, el legislativo actúa como representación del pueblo soberano y ostenta una amplia competencia legislativa que se materializa ejemplarmente en la ley, la ejecución en función de el Ejecutivo
Tiene una función subsidiaria y una potestad normativa inferior. Los jueces tienen la mera tarea aplicativa de aplicar la ley aprobada por los representantes de la soberanía nacional. Vigente con modificaciones en la actualidad, pues concede al Estado este monopolio de la producción normativa, pues esa validez normativa por su procedencia de un órgano estatal. La Constitución es la norma superior y originaria del ordenamiento, la que establezca las condiciones e instrumentos de la potestad legislativa. Los principios de competencia y jerarquía permiten ordenar ese conjunto de instancias estatales en una unidad, el Estado, y sus diferentes manifestaciones normativas en un sistema unificado, el ordenamiento jurídico. En resumen, en este periodo hay una reducción de fuentes de producción a una sola, el Estado, ya sea absoluto o liberal, y la voluntad del legislador, monarca o parlamento, origen único de la validez normativa jurídica. Con el proceso de constitucionalización de ordenamientos, esta concepción positivista monista experimenta algunas transformaciones. En la actualidad, lo sustancial en este modelo positivista, heredero de la Revolución Francesa, sigue vigente. El Estado es la principal fuente de producción y la ley fuente de conocimiento, apareciendo nuevas fuentes que ponen en cuestión esa exclusividad. ¿Como cuáles? Las podemos ver en tres, que son: una, la integración en las entidades supranacionales, lo que debilita el principio de soberanía nacional, al ceder parcialmente competencias de decisión y de regulación. En el caso de la Unión Europea, donde la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento son auténticas fuentes de producción de nuevos instrumentos legislativos, los ordenamientos jurídicos internos que luego veremos. La globalización, con este fenómeno, pues hay un incremento del comercio internacional, un desbordamiento de las fronteras y un reforzamiento del papel de los organismos internacionales que tratan de mediar entre las distintas entes o empresas. El caso de la Organización Internacional del Comercio es una fuente creadora del derecho al margen de los estados, con nuevas prácticas y usos de comercio internacional. Eso supone una nueva lex mercatoria. Los estados están obligados, como condición para que puedan seguir desarrollándose económicamente en este mundo globalizado, y hay una erosión así de la soberanía estatal y rebasamiento de su marco jurídico interno. También, como tercer motivo que cuestiona la exclusividad del Estado como generador de fuentes, pues tenemos la desregularización y privatización en sectores del derecho. Pues efectivamente hay nuevas fuentes por la autonomía de la propia voluntad en la resolución de los conflictos con los procedimientos de arbitraje, cuya sentencia se denomina laudo, la conciliación, donde se emiten recomendaciones, y la mediación, que suponen, de alguna forma, la quiebra del monopolio normativo del Estado en los ámbitos civil, laboral e incluso penal. Las fuentes en el derecho español, en el ordenamiento jurídico español, las tenemos, nos referiremos a ellas como fuentes de conocimiento, las que pueden deducirse del órgano o de la práctica de la que derivan. Por un lado tenemos el Código Civil de 1889, que establece la relación precisa de las fuentes convencionales, y por otro, la Constitución Española de 1978, que se constituye como fuente suprema del derecho y que modifica y completa sustancialmente el conjunto del sistema de fuentes del derecho español. Trataremos de no referirnos a la Constitución como Carta Magna, como nos dijo el otro día el profesor Antonio Torres del Moral, porque efectivamente la Constitución española no es una carta otorgada, que la otorgaban a los nobles, sino que es una carta referendada, es decir, sometida a un referéndum y votada por todos los españoles. Bien, en el Código Civil, en el artículo 1 primero del Código Civil, nos dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley es la fuente de conocimiento del derecho, por excelencia, instrumento por el que se manifiesta la voluntad del Estado y de sus órganos legislativos, conforme a la teoría
clásica del Estado liberal, la ley es la expresión de la voluntad popular aprobada por sus representantes en el Parlamento y por ello fuente primordial del derecho. Tomamos la noción de ley en sentido amplio, como norma, que abarca distintos tipos de disposiciones del Parlamento, del Ejecutivo. Pues en el Ejecutivo tenemos los decretos ley, reglamentos, decretos legislativos, que comparten una nota común, que son normas jurídicas de carácter general, dictadas por los órganos estatales competentes. Atentos a esta denominación que está en rojo porque ha caído en varios test. La nota común es que son normas jurídicas de carácter general, dictadas por los órganos estatales competentes. Ojo que los órganos estatales competentes también pueden dictar normas de carácter particular que no serán ley, ¿de acuerdo? Así que tenerlo claro, que tiene que tener la característica o nota común de carácter general. Así podemos ver las características en 4. La primera de ellas es la generalidad. Regulan supuestos abstractos para una pluralidad de sujetos, la publicidad, la vigencia generalmente desde su publicación, jerarquización, porque establece su posición de superioridad o inferioridad respecto de otras, y la permanencia, salvo excepciones, indefinida hasta su derogación. El caso especial de los tratados internacionales, aunque en rigor no son leyes, sí poseen rango de ley, incluso superior, y una vigencia análoga una vez ratificados por el Estado y convenientemente publicados. La costumbre, pues bien, el artículo 1.3 del Código Civil nos dice que la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. La costumbre es fuente del derecho, ya que una ley tan importante como el Código Civil la llama en su auxilio. En cuanto a su ámbito, no todos los usos sociales llegan a tener consideración de costumbre, en sentido de fuente formal. Nuestro ordenamiento exige varios requisitos, que son, primero, que exista una regulación constatada y demostrable en cualquiera de las materias que son objeto de regulación jurídica. Excluye las meras prácticas de educación, cortesía o protocolo. Que se haya constatado que quienes se ajustan su conducta a esa determinada costumbre le otorgan un auténtico valor de ley del lugar y son conscientes de que cumplen una regla vigente, cuya violación perjudicaría a su buen nombre o prestigio. Que no exista ley al respecto, pues la costumbre es fuente supletoria, esto es, solo rige en defecto de ley. Que no sea contraria a la moral ni al orden público. No podríamos poner una norma que supusiera pues, un 3% pues, de un contrato en materia de protección, porque sería contrario a la moral o al orden público. ¿Los principios generales del derecho? Pues bien, establece el artículo 1.4 que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Bajo esta denominación se engloba una serie indeterminada de enunciados normativos bajo naturaleza muy general. Se trata de criterios jurídicos que poseen un carácter transversal, aplicable a una rama del mismo derecho, ¿no? Son susceptibles de proyectarse sobre una totalidad de regulación jurídica, pues como la igualdad, la proporcionalidad, o también principios generales del derecho civil o procesal, como por ejemplo la buena fe contractual, el proceso debido, la intervención mínima. Los principios acaso sean fuente de derecho más controvertida, puesto que no existe una relación taxativa y cerrada de los mismos. Es verdad que el propio ordenamiento recoge explícitamente alguno de ellos, el caso de la buena fe, pero otros subyacen en un conjunto, constituyen una fuente de derecho en tanto proporciona al aplicador jurídico un criterio amplio y comprensivo que permite no solo aplicar la rectitud, las normas, sino en caso concreto también resolver algunos supuestos de antinomias y lagunas, ¿no? Pues imaginaros, el buen padre, como un buen padre de familia, pues bueno, es un concepto, pues es un principio general, pues un tanto abstracto, ¿no? Bien, el caso especial de la jurisprudencia. En nuestro ordenamiento jurídico, el sistema continental, dentro del sistema continental, la jurisprudencia no es fuente de conocimiento, ¿vale? Ni los jueces y magistrados fuente de producción. El derecho en sentido propio, al contrario que en los sistemas anglosajones, los sistemas abiertos, en los sistemas cerrados, como los continentales, el Código Civil, por ejemplo, dice en su artículo 1.6
que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo a interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios del derecho. La relevancia de la jurisprudencia aparece únicamente en el ámbito interpretativo, por lo que solo se refiere a un determinado órgano jurisdiccional. La del Tribunal Supremo se considera fuente del derecho en tanto completa y aclara el sentido y alcance de las demás fuentes. Sin embargo, pese al criterio restrictivo del Código Civil, pues considera el Tribunal Supremo que no solo la jurisprudencia del Tribunal Supremo constituye fuente del derecho, pues es cierto que algunas resoluciones aplican fuentes formales, la ley, la costumbre y no dejan por ello incorporar su labor interpretativa en la justicia que en cada caso pues se enfrentan en cada caso, ¿no? Bueno, esto es un poco teórico, ¿no? En la práctica hay que fundamentar las demandas con sentencias que, si es posible, que generen jurisprudencia, aunque no siempre las hay. Debe hacerse mención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aun cuando no está recogida en el Código Civil, es una fuente de derecho de primer orden. No porque pueda legislar, sino porque en su función de control sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales, en especial sobre los derechos fundamentales, en cada caso concreto, posee fuerza vinculante para jueces y tribunales. ¿La Constitución como fuente? Pues bueno, precisamente con el problema de la incorporación de las constituciones a los ordenamientos jurídicos se plantea en el ámbito continental esa crisis, ¿no?, del sistema tradicional de fuentes centrado en la primacía de la ley. En el caso español, con la aprobación de la Constitución del 78, no se limitan, como las del 19, a establecer un marco general de distribución de poderes, sino que obliga a reconsiderar seriamente el sistema de fuentes de conocimiento y de producción, en el título preliminar del Código Civil. En efecto, actualmente la Constitución tiene como denominados valor normativo directo, directamente aplicable, sin necesidad de desarrollo legal. Sus preceptos, los de la Constitución, tienen la condición plena de fuentes de conocimiento de mayor rango y vinculantes para los tribunales. El conjunto de ordenamiento, la ley como fuente, ha de interpretarse siempre de conformidad con el texto constitucional. Se trata de una auténtica constitucionalización del ordenamiento, que expresó el propio Tribunal Constitucional al afirmar que la Constitución, lejos de un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación, pues precisamente es una norma jurídica de inmediato cumplimiento. Por ello es indudable que sus preceptos son alegables ante los tribunales y tiene un valor normativo directo. Otra novedad de la Constitución es que incorpora principios y valores de igual valor normativo y que reconfiguran los principios generales del derecho, de los que hemos hablado. Entonces tenemos, en el artículo 1.1 nos va a hablar de los valores. Nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Informan el conjunto de normas vigentes del ordenamiento. Y el artículo 9.3 de la Constitución habla de los principios y nos dice que la Constitución garantiza el principio, fijaros que antes ha dicho que el Estado propugna, ¿vale? Y aquí dice la Constitución garantiza, es decir, los valores los propugna y los principios los garantiza. Garantiza el principio de legalidad, el de jerarquía normativa, el de publicidad de las normas, el de retroactividad de las normas y disposiciones no favorables o restrictivas de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El derecho europeo, pues también la Unión Europea posee un ordenamiento jurídico distinto del internacional, del derecho internacional. En su legislación se integra el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro. Sus instituciones son el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y tiene plena condición de fuentes de producción de derecho y su normativa, que se diferencia entre las vinculantes, que son reglamentos, directivas y decisiones, y las no vinculantes,
recomendaciones o dictámenes son auténticas fuentes de conocimiento aplicables al territorio del Estado. Es derecho originario de la Unión Europea los tratados fundacionales en que regulan sus instituciones y funcionamiento orgánico, sus tres principales instrumentos, considerado el derecho derivado de la Unión Europea, reglamentos, directivas y decisiones. Es decir, derecho originario, tratados fundacionales y de funcionamiento interno, orgánico. Sus tres principales instrumentos son el derecho derivado, que son reglamentos, directivas y decisiones. Bien, vamos a verlo esto un poco más esquemáticamente. Bien, tenemos las normas de la Unión Europea, tenemos vinculantes y no vinculantes. Vinculantes son reglamentos, directivas y decisiones, y no vinculantes, recomendaciones y dictámenes. Los reglamentos tienen un alcance general, aplicable a todos los Estados miembros. Tienen un mismo rango que una ley nacional y se tienen que publicar en el boletín de la Unión Europea, o en el diario oficial de la Unión Europea. Las directivas son obligatorias para uno o varios Estados miembros. El Estado miembro debe alcanzar los resultados marcados en ella, pero tiene libertad respecto a la forma y los medios para alcanzarlo. Se marca una fecha límite para su incorporación al derecho nacional con el objetivo de armonizar legislaciones nacionales y si requieren un acto de transposición por parte de los Estados. Las decisiones, por contra, pues legisla casos particulares que puede afectar a un Estado miembro, a una comunidad autónoma, a una empresa o a un ciudadano. Pueden exigir que se actúe o se deje de hacer, conociendo los derechos o imponiendo obligaciones. Y atención a esto, no requieren transposición. Lo digo claramente porque en el libro dice lo contrario, ahora lo veremos. Los no vinculantes tenemos recomendaciones y dictámenes que contienen sugerencias y explicaciones relativas a la aplicación de reglamentos y directivas. Esto es lo que os comentaba. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, es el encargado de garantizar la efectiva aplicación de estas normas y de resolver los conflictos entre Estados miembros e instituciones. No hablamos aquí de derechos fundamentales, hablamos de Estados miembros e instituciones europeas. Se creó en el año 1952 y tiene su sede en Luxemburgo. Lo digo porque una vez en algún test pues, ha aparecido el asunto del Luxemburgo. Y esto es lo que os quería comentar en cuanto a la página 89 del libro. Está diciendo que las decisiones regulan materias concretas relativas a los destinatarios y requieren, como las directivas, acto de transposición. Pues bien, esto no es cierto, no requieren acto de transposición las decisiones y pues ese es el motivo de repetir esta clase, pues porque efectivamente el libro se está equivocando y tenemos que rectificar. En el sentido de que son las directivas las que requieren un acto de transposición, mientras que las decisiones no requieren transposición. Bueno, muchas gracias. Vamos a parar la grabación.